¿Crees que el pecado es solo romper reglas? La Biblia dice en 1 de Juan 3:4 que es mucho más. Pecar es transgredir la ley perfecta de Dios, un acto que desafía su santidad. El pecado no empieza con nuestras acciones visibles. La Biblia nos enseña que es una condición interna que afecta a toda nuestra naturaleza, un reflejo de la caída del ser humano. Pensamientos, palabras y actitudes torcidas, todo nace dentro. Comenzaremos este interesante video, de manera clara y hasta cierto punto didáctica, orientándonos al aprendizaje. El propósito es que todos podamos adentrarnos en un tema tan oportuno a este tiempo en que vivimos. La Biblia nos orienta a entender que el pecado como primer punto es rebelión contra Dios. Según Isaías 53:6, el pecado es una actitud de independencia y rechazo de la autoridad divina. Como segundo punto vemos que según Romanos 3:23 el pecado es un fallo en alcanzar el estándar divino o aquel comportamiento aprobado por Dios. La palabra pecado en idioma griego es amartía, o sea pecado. Significa errar el blanco, como un arquero que no da en el objetivo que apunta. Como tercer punto, el pecado es una condición del corazón. El pecado no es solo lo que hacemos, sino lo que somos sin Cristo. Vea Jeremías 17, verso 9 y Mateo 15:19. El vacío que a veces siente el corazón solo lo puede llenar la amistad con el Señor que sobrepasa cualquier otra relación. A todos nos llegará el momento de rendir cuentas. Y como cuarta definición, el pecado es la separación de Dios. Porque el pecado provoca una ruptura en la comunión entre el hombre y Dios. Isaías 59:2. Cuando hablamos acerca del pecado necesariamente debemos hablar de Adán y Eva. Como sabemos, fueron los primeros seres creados por Dios. Entonces, le desobedecieron al comer del fruto prohibido del árbol del conocimiento del bien y del mal según Génesis 3:6. De esa manera se introdujo el pecado en el mundo, trayendo muerte espiritual y física a la humanidad. El pecado a menudo comienza con la duda de la palabra de Dios y la tentación de desobedecer su voluntad. A continuación veremos algunos personajes bíblicos cuyo pecado han sido modelos de transgresión hasta nuestros días. Comencemos con Caín, cuyo pecado fue la envidia y el asesinato. Por celos hacia su hermano Abel, cuya ofrenda fue aceptada por Dios, Caín lo asesinó. Génesis 4 verso 8. Como consecuencia fue maldecido por Dios y condenado a ser un errante en la tierra. Vea Génesis 4, versos 11 a 12. Otro de los pecados destacados de la Biblia lo fue el del rey David. Su pecado fue el de adulterio y homicidio. David adulteró con Betsabé y luego planeó la muerte de su esposo, Urías, para encubrir su pecado. Vea 2 de Samuel verso 11. Y aunque se arrepintió, enfrentó consecuencias graves, como la muerte de su hijo y conflictos familiares que le persiguieron por mucho tiempo. 2 de Samuel 12, verso 10 al 14. El pecado tiene consecuencias, pero Dios es misericordioso con los corazones arrepentidos, dice el Salmo 51. En Proverbios 14:30 dice que el pecado de la envidia corrompe los huesos, además que el odio y los deseos de la carne en general pueden llevar a actos terribles. Pero Dios no busca condenarnos, sino librarnos del pecado. Por eso nos advierte sobre el pecado antes de que éste se consuma. Génesis 4 verso 7. Hubo un pecado que registra la Biblia y que es muy común hoy. Fue el de Acán, un israelita de la tribu de Judá. Después de que los israelitas cruzaron el río Jordán, el Señor les ordenó destruir la ciudad de Jericó con todo lo que había en ella. Pero surgió el pecado de la codicia. Entonces Acán tomó objetos consagrados al Señor, entre ellos un lingote de oro, un manto precioso y 200 siclos de plata. No solo se apropió de lo que no le pertenecía, sino que desobedeció lo que Dios había ordenado. Josué 7 verso 1.
Finalmente su pecado trajo derrota al pueblo de Israel y terminó con la muerte de él y su familia. Josué 7 verso 24 al 26. Podemos concluir que el pecado individual puede afectar a una comunidad entera. El pecado de Judas Iscariote es uno muy conocido, el pecado de traición. Judas traicionó a Jesús entregándolo a los líderes religiosos por 30 piezas de plata. Mateo 26, 14-16. Lleno de remordimiento, se quitó la vida. Mateo 27, 3-5. No cabe duda que el amor al dinero y la falta de arrepentimiento genuino conducen a la destrucción. Más aún, son acciones que nos alejan de Dios. El problema no es el dinero, sino que es el amor desmedido a este. La Biblia registra además una historia muy peculiar y es la de Ananías y Zafira, una pareja de la primera comunidad cristiana. Ellos realizaron una venta de una de sus propiedades y decidieron dar la ganancia de la venta a la iglesia. Hasta aquí todo iba bien. Sin embargo, sus corazones se llenaron de engaño y decidieron mentir en relación a la cantidad total de la venta. Y así de esa manera pretendieron engañar a la comunidad y a Dios, mintiendo en relación a la cantidad que estaban donando. Pero en realidad se habían guardado parte de la venta. El pecado de la mentira es muy común y según los psicólogos es parte de una tendencia de autoengaño que debemos conocer para que seamos una sociedad más honesta y confiable. Ciertamente hay personas que se convierten en mentirosos compulsivos y se creen incluso sus propias mentiras. Pero la mentira es un pecado que nos aleja de Dios aunque no podemos escaparnos de su mirada, porque Él conoce todo. Les invito a leer Hechos 5, 1-10 para constatar esta historia y las consecuencias del pecado de la mentira. Ananías y Zafira murieron instantáneamente como juicio divino. Entonces, después de haber analizado algunos de los pecados que la Biblia registra, podemos estar de acuerdo en que todos consisten en violaciones a las normas que ya estaban establecidas por Dios. Son conceptos que pueden ser comparados con las reglas legales y de convivencia que la mayoría conocemos y que fueron establecidas para que vivamos en orden y con justicia. Con la gran diferencia que los pecados y violaciones que cometemos contra lo ya establecido por Dios tendrán una consecuencia por la eternidad. En parte del capítulo 17 del libro de Jeremías, la Biblia nos presenta un mensaje profético muy interesante dirigido al reino de Judá antes de su caída frente a Babilonia, aproximadamente en el siglo VI a.C. Como ya hemos dicho, uno de los pecados más grandes que el hombre ha cometido a través de la historia ha sido la idolatría. En esta ocasión Judá había caído en la idolatría y la desobediencia a los mandamientos de Dios, especialmente en su adoración a ídolos como Acera. Acera era una diosa cananea de la fertilidad, la maternidad y la sexualidad, muy venerada en el antiguo Cercano Oriente. Su culto estaba relacionado con la naturaleza, especialmente con árboles y postes sagrados llamados Aserim, que eran símbolos de su presencia y los levantaban cerca de altares o en lugares altos. Vea Deuteronomio 16:21. Acera es mencionada en la Biblia como uno de los principales ídolos que sedujeron al pueblo de Israel y Judá. A menudo se la presenta como la consorte del dios Baal, otro ídolo en la idolatría cananea. El culto a Baal y Acera incluía prácticas como la prostitución ritual y sacrificios, que obviamente eran abominables para el Dios de Israel. Este capítulo combina advertencias sobre el juicio inminente con promesas de bendición para aquellos que confían en Jehová. Toda la estructura del mensaje de los versos del 1 al 18 reflejan la tensión entre el pecado humano y la gracia divina. Jeremías menciona que el pecado de Judá está escrito con cincel de hierro y con punta de diamante. Jeremías 17:1. A veces adoramos sin percatarnos a nuestras propiedades e incluso a nuestros hijos. Por eso la analogía del cincel de hierro que indica que la idolatría no era solo un acto externo, sino algo profundamente arraigado en el corazón y voluntad. Cuando el verso 2 menciona que los ídolos estaban junto a los árboles frondosos y en los collados altos en Jeremías 17:2, mostraba la práctica que había de asociar lugares elevados y naturales con la adoración.
Les invito a ver el video que tenemos en el canal relacionado con este tema llamado Naturaleza no es Dios. De esa manera el profeta Jeremías advertía que por su idolatría, Judá perdería su heredad y sería llevado a servir a sus enemigos, como dice el verso 4. El corazón humano es propenso a la idolatría, como dice Jeremías en el verso 9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Porque la idolatría comienza en el corazón antes de manifestarse externamente. Y su consecuencia es desviar al mundo de los mandamientos dados por Dios. Todas las acciones de la vida tienen consecuencias. Recuerdo que en mis años universitarios, en la clase de sociología hubo un debate entre los estudiantes. El tema que se desarrollaba fue acerca del pecado y sus diferentes interpretaciones. Uno de los compañeros de clase opinaba que el pecado era solo un término religioso y que lo que llamamos pecado no es más que un error, una desviación de las normas sociales. Otra de las estudiantes decía que lo que era pecado hace siglos, ya no lo era y que todo dependía del modo en que se viera. Mientras les escuchaba, yo pensaba lo que sigo pensando hoy, y así lo expresé. El pecado no es un simple error. Es una separación de Dios y una rebelión contra su santidad. No importa cuánto cambien las épocas, el pecado sigue siendo pecado porque es Dios quien establece lo que es correcto y lo que no. Nuestro corazón puede justificarse a sí mismo, pero solo Dios, que escudriña la mente y prueba el corazón, conoce nuestra verdadera condición. El mundo llama libertad a lo que en realidad es esclavitud. El pecado nos promete satisfacción, pero nos deja vacíos. Solo en Cristo encontramos la verdadera libertad, porque Él rompió las cadenas del pecado en la cruz del Calvario. Gran parte del mundo sigue pensando que el pecado es un concepto relativo. Por eso el pueblo cristiano sigue intentando llevar la palabra de Dios hasta los confines de la tierra. Pero si el pecado fuese algo relativo y sin importancia, ¿por qué tantas personas viven vacías, buscando llenarse con placeres efímeros? Pero recordemos que el profeta Jeremías hablaba de un vacío más profundo, de un corazón engañoso y perverso que solo Dios podía sanar. El pecado no es un simple error, sino una separación de la fuente de la vida que sigue siendo Dios. Y a pesar de que el pecado sí que existe, también existe la gracia, la redención y la promesa de un corazón nuevo. Esa que compró Jesucristo en la cruz para cada uno de nosotros. La noche en que participé de aquel debate que les mencioné, regresé a casa con una nueva certeza espiritual. Todos los estudiantes cuando iniciamos estudios universitarios nos enfrentamos con un golpe cultural y espiritual significante. Pero hoy doy gracias a Dios, de que en medio de un mundo con tantas opciones, al igual que muchos jóvenes del mundo he podido mantener mi fe. Ya los años han validado aquella buena decisión que inició hace ya muchos años. Luego de todo este relato les invito a reflexionar. ¿Está su vida alineada con la voluntad de Dios? No importa cuántos bienes tengamos, pocos o muchos, ni dónde viva, ni cuánto haya estudiado. No importa si nos consideramos buenas personas y que no necesitamos reconocer que hemos pecado. Le pido que no ignore la gran verdad que les he traído hoy. Esta es nuestra misión y agradezco mucho que haya prestado atención a este video. Mis hermanos y yo, oramos porque usted haya recibido el mensaje de Dios para su vida. Busque en su corazón y permita a Dios entrar en este. Le aseguro que le va a necesitar. Permita que Dios transforme su corazón desde adentro. El momento es ahora.